¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a comenzar hoy día a trabajar en los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos nos van a dar una especie de rayado de cancha de los elementos que vamos a utilizar para todos los ejercicios PSU matemática. Esta primera parte está enmarcada un poquito en las materias, yo diría de un poquito de enseñanza básica, sobre todo en el conjunto de los números naturales, los racionales, por ahí va el asunto. Los reales y los números complejos aparecen ya un poquito más adelante, entrando ya a la enseñanza media. Entonces acompáñenme para poder enseñarles en primera instancia los elementos de los distintos conjuntos numéricos. Vamos a comenzar en primer lugar con los números naturales. Después vamos a desarrollar las ideas respecto de los otros conjuntos numéricos. Vamos a hacer una especie de esquema general donde aparecen los distintos conjuntos dentro de otro, como para hacer un diagrama completo para eso. Entonces acompáñenme para poder comenzar con, como les decía, los números naturales. Estos números que son con los cuales comenzamos a contar en primera instancia, por lo menos yo hace muchos años, en enseñanza básica. Los números 1, 2, 3, 4. Veamos entonces cuáles son los elementos de los distintos conjuntos numéricos. En todo instante vamos a dejar la denominación que aparece en el diagrama allí. El conjunto de los números naturales. ¿Qué elementos son los que aparecen aquí? Los elementos que abarca este conjunto son los que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Después tenemos agregado a este conjunto, y por la necesidad imperiosa de poder efectuar resta de números iguales, tenemos el conjunto de los números cardinales. Agregamos aquí entonces el conjunto de los números cardinales. Esta notación es convencional, esto es una rayita con una letra n, que pareciera que dijera n, pero es una letra n. El conjunto de los números cardinales. Estos comienzan desde el 0 y abarca a todo el resto de los números naturales. Aquí vamos a hacer una pequeña salvedad, porque si yo no pongo los puntitos, ¿no es cierto?, pareciera ser que el conjunto está limitado solamente a esos elementos, amigos, así que hay que tener cuidado. La necesidad de efectuar resta entre los números, podemos hacer sumas y multiplicaciones de los otros conjuntos, hace que tengamos que crear un nuevo conjunto, el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros permite en alguna medida poder anotar las cantidades que resultan de efectuar resta entre números naturales. 7 menos 11, 14 menos 19, etc. Esos resultados aparecen en este conjunto, el conjunto de los números enteros. Entonces aquí tenemos infinito por ese lado. Empecemos en menos 2, menos 1, el 0, la recta numérica, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, etc. Observen ustedes que en los conjuntos anteriores, en los dos anteriores, había un primer elemento. En el conjunto de los enteros no tenemos primer elemento. ¿Ya? Aparece entonces desde el menos infinito hasta el más infinito la serie completa de números enteros. La necesidad ahora de efectuar divisiones entre estos elementos nos dan resultados que no aparecían dentro del conjunto. Cuando eso ocurre, amigas y amigos, se dice que la propiedad de clausura no se está cumpliendo. Si yo elijo dos números enteros, por ejemplo, el 14 y el 12, y los divido, el resultado me da 7, y si ese 7 lo encuentro en el conjunto, significa, ¿no es cierto?, que se está cumpliendo la propiedad de clausura o de cierre. Cuando no es así, por ejemplo, si hago la división a la inversa, el 2, por ejemplo, con el 14, esa división lamentablemente no está en el conjunto del número entero, puesto que me da un resultado decimal. ¿Qué hago entonces en ese caso? Eso es, creo, ¿no es cierto?, un nuevo conjunto. En este caso, el nuevo conjunto es el conjunto de los números racionales, designado con una letra Q. Fíjese, yo recuerdo en mis tiempos, los números quebrados se le llamaba, fíjese, y tal vez por ahí aparece, ¿no es cierto?, esta letra Q para designar a esos elementos. ¿Qué elementos contiene este conjunto Q? Voy a hacer aquí a lo mejor algo que mis colegas de matemática me van a retar. Voy a anotar detalles dentro de este paréntesis, más que nada para designar los elementos que tiene este conjunto. ¿Quiénes están aquí? Todas las fracciones. ¿Ve? Están todas las fracciones, las positivas y negativas. Están todos los números decimales.
¿Qué decimales? Los decimales positivos, negativos, pero que son finitos, vale decir que tienen un número limitado de cifras decimales, por ejemplo el 1,3. Los decimales, voy a abreviar aquí, infinitos periódicos. Los infinitos periódicos, por ejemplo 1,3 y tiene una rayita aquí, ¿ve? Esa es la diferencia. Y los decimales infinitos, perdonen la abreviatura aquí, semiperiódicos. Los semiperiódicos. Estos tienen, ¿no es cierto?, el bloque de cifras que se repite un poquitito o un número o más números a continuación de la coma. Para explicarle mejor, por ejemplo, pongamos el 5,7444, etc. Decimales finitos, infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos. Además de todos los elementos que están aquí. Si ustedes observan el diagrama, amigas y amigos, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números cardinales. Los cardinales están dentro del conjunto de los números enteros. Los enteros dentro del conjunto de los números racionales. De tal manera que el conjunto de los racionales es como el superconjunto hasta este instante. Hagamos un pequeño alto aquí para señalar ahora a un conjunto que no está dentro de este, ni él está dentro del que voy a anotar a continuación. Es un conjunto, ¿cómo podríamos llamar este conjunto? Complementario a este. O entre los dos van a formar un superconjunto. El conjunto que voy a mencionar aquí es el conjunto de los números irracionales. ¿Qué son estos irracionales? Fíjense. Los irracionales son aquellos... es aquel conjunto, ¿no es cierto?, que contempla a todos los números que son infinitos, pero que no tienen periodo. No tienen periodo. No periódicos. Fíjese que este conjunto, a veces se dice que es como son los números que son los que nos sirven mucho, o los números medios complicados, los tiran a este pobre conjunto. Pero son importantísimos porque ellos nos dan una idea, ¿no es cierto?, de que en la recta numérica tenemos entre un número y otro, por ejemplo, si queremos elegir dos números enteros consecutivos, el 3 y el 4, entre el 3 y el 4 hay infinitos otros números, que obviamente no son enteros, son fraccionables, son irracionales. ¿Qué números irracionales? Como para que ustedes tengan una idea. Tenemos aquí, por ejemplo, el número pi, 3,14, 1, 5, 9, etc. Infinitas cifras decimales. Tenemos las raíces inexactas aquí. Raíces inexactas. Etcétera. Todos aquellos números, ¿no es cierto?, que en cierta instancia complican o conllevan alguna dificultad como estas cantidades. Bueno, estos dos conjuntos, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, conforman el superconjunto llamado los reales. Estos dos conjuntos entonces conforman el conjunto de los números reales. Pero pareciera ser que el conjunto de los números reales sería como el conjunto que ya abarca todos los elementos. Y podríamos decir prácticamente que efectivamente es así. La mayoría de los ejercicios está dentro del campo de los números reales. La mayoría de los ejercicios que trabajan en otros amigos de enseñanza básica se enmarca hasta los números racionales. De tal manera que aparece aquí otro conjunto que es el conjunto de los números imaginarios. El conjunto de los números imaginarios contempla a todas aquellas raíces de índice par y cantidad subradical negativa. A ver si lo podemos anotar de esta manera. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9 es un número imaginario. Suele anotarse como resultado de esa manera o también de esa manera. Ya cuando revisemos los conceptos de raíces vamos a trabajar con estos elementos. Ahora bien, el conjunto de los números reales unido con el conjunto de los números imaginarios conforma el el más pulento, como dicen los alumnos, el más pulento de los conjuntos. Es el que abarca a todos los demás. Si ustedes observan el diagrama, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el conjunto de los números complejos es el conjunto que está
como el superconjunto de todo. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con esto en una próxima oportunidad.